¿Qué tal, Manuel? Amigos allá en España, un gran saludo desde aquí desde México. Y bueno, pues vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy, pues que es precisamente toda la seguridad informática, cómo está. Recordemos que las condiciones económicas, por lo menos aquí en México, pues han venido contrayéndose y sobre todo que ha tenido mucho impulso la delincuencia. Hemos tenido brotes, sobre todo de delincuencia física, pero bueno, esto también se acentúa al tema informático. Vamos a estar con Israel Gutiérrez, a quien le agradezco que esté con nosotros. Él es pues un experto en informática desde hace más de 20 años y bueno, pues es fundador de A3Sec México. Israel, bienvenido aquí a Visión Global. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludo a tu auditorio. Gracias, Israel. Oye, Israel, a ver, ¿cómo estamos precisamente? Estamos, ya lo mencionábamos, pues teniendo muchísimo tema de seguridad física, asaltos y demás, pero esto no se limita nada más al terreno físico, el terreno informático. ¿Cómo está hoy por hoy este entorno en México? Pues es un entorno que está, la verdad, bastante activo. Hay mucho movimiento en este medio, en esta situación. Se están moviendo muchos temas. Toda la parte de digitalización de las empresas, todo el movimiento hacia la transformación digital está permitiendo y está ampliando el espectro de ataque hacia las diferentes organizaciones, ¿no? Hay y criminales o organizaciones criminales que están buscando afectar a las empresas y al entorno de una manera bastante importante. Y esta transformación pues les está permitiendo esta entrada y estamos teniendo unos impactos importantes. Hay un incremento en toda esta delincuencia a nivel global y bueno, en Latinoamérica se está incrementando bastante, pues porque a lo mejor no hemos adoptado unas posturas de seguridad más eficientes en nuestras organizaciones. Acabas de dar en el clavo precisamente esta transformación digital que se acentuó pues con toda esta situación de la pandemia. Las empresas en México, los ciudadanos estamos preparados para esta transformación digital, Israel. Yo creo que sí, o sea, estamos subiéndonos bastante bien, estamos transformando bastantes procesos, automatizando muchas de nuestras actividades, nos estamos subiendo bastante bien este tema de la transformación digital, pero luego nos hace falta entender esa parte de la seguridad, dónde está entrando este tema, cómo lo tengo que absorber. A veces creemos que es un gasto y no una inversión, a veces nos estamos enfocando mucho en que nos duele pagar por temas de seguridad, cuando realmente puede ser un acelerador a nuestro propio negocio y a nuestro propio modelo. No tanto tiene que ser una limitante, sino un acelerador al proceso que estamos haciendo, ya que nos va a permitir hacer mejores cosas de forma más eficiente y además con mayor confianza de lo que estamos haciendo, ¿no? En el entorno estamos con mayor capacidad de hacer las cosas. Entonces, creo que a veces sí nos hace falta entender un poquito más que podemos apalancarnos y ayudarnos de la ciberseguridad en lugar de que sea algo que nos limite o nos afecte para desarrollarnos. ¿Cómo lo están viendo las empresas, Israel? Precisamente, pues las empresas hoy por hoy están muy, dolidas precisamente por todo este tema de la pandemia. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para que lo aprecie precisamente y que entienda que es una inversión la seguridad? Pues es un poco, yo creo que ahorita están entrando, están conociendo más el entorno y están viendo que sí es una realidad, es una necesidad involucrarse desde nosotros como A3 les ayudamos mucho en hacer ese entendimiento de ver que no sea algo que sea disruptivo y que pueda ser más un facilitador. Dependiendo un poquito cómo están ya en su nivel de madurez en entendiendo este modelo de transformación digital, las empresas están dándose cuenta que pueden integrarse un proceso de seguridad de una manera más tranquila, menos impactante para su negocio. Y bueno, hay algunos otros todavía lo ven con un poco de reticencia, les está costando un poco de trabajo, pero para eso estamos nosotros y les ayudamos mucho en entender ese modelo, inclusive las startups grandes y gigantes, unicornios, que pudieran estar viendo esa necesidad, lo están adaptando ahora y empresas como nosotros les estamos ayudando a integrarse a un proceso de seguridad dentro de todos esos procesos automáticos que hicieron para que su negocio sea eficiente y efectivo. Nosotros ayudamos a que ellos puedan integrarse sin que fuera tan disruptivo, que les cuesta trabajo y a veces creen que puede ser muy difícil integrarse en este proceso de la ciberseguridad, que puede ser muy doloroso. Y yo lo que les digo es, no hay que tener tanto miedo, no se preocupen, siempre y cuando podamos apoyarles en integrarnos. Israel, ¿cuáles son los fraudes más frecuentes en lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy aquí en México?
Yo creo que lo más importante que estamos viendo es la suplantación de identidad. Hay muchos temas de suplantación de identidad a muchos niveles en las organizaciones, delincuentes que se hacen pasar por proveedores para que les hagan pagar facturas, ¿no? En empresas o que se hacen pasar por otras personas de la organización para tener acceso a esa información. Inclusive a las personas o a los usuarios nos hacen ese tipo de fraude y se hacen pasar por otras personas o el banco o otras entidades para que tú les des información y termine siendo una afectación tecnológica para ti, ¿no? Ya les das los tokens o les das información que no deberías y entonces se aprovechan de eso. Yo creo que ese es el fraude más amplio que se está viniendo a dar, esa suplantación de identidad en todos los niveles. O sea, por todos lados eso es lo que más se ve. Aquí en México creo que ha sido muy sonado el tema de las llamadas de HSBC, precisamente de ese banco. Yo no sé por qué lo agarraron, pero seguido, ¿no? Está muy frecuente. Sí, es bien interesante porque ocupan números internacionales que empiezan con 55, compran el número idéntico del banco en el que pueden estar suplantando, HSBC, Santander, otros bancos que al final de cuentas se suplantan esa identidad y se hacen pasar por el banco. Y es muy común que te hablen por teléfono, te digan con todo el speech, tienen las grabaciones, tienen todo el maquetado y te hacen pasar por un tema de suplantación de identidad. Terminas dando información, terminas creyendo, te hacen entrar en la urgencia, eso es muy clave, siempre te van a hablar con mucha presión, es que en este momento le están haciendo un fraude, en este momento tiene que darnos la información, eso es lo más clásico. Siempre que te traten de acelerar, piensa un momento que esto no está bien y que alguien y una entidad oficial no lo va a hacer con prisa. Es bien interesante cómo te empujan mucho a la prisa. Entonces ya cuando tienes ese momento de piénsalo tantito, te das cuenta que estás en un fraude y puedes cortarlo. Oye, desde A3C, ¿qué es lo que hoy por hoy necesita, pues, tanto la pyme como el corporativo? ¿Y qué sectores, sobre todo, son los que estás viendo más afectados por estas situaciones, Israel? Yo creo que o sea, todas las entidades están siendo afectadas a diferentes maneras. La verdad es que puedes tener una facturación enorme, como te decía, unicornios que están teniendo millones y millones de movimiento, pueden verse afectados, hasta pequeñas empresas que están empezando a hacer esta transformación se van a ver afectadas y ya se están viendo afectadas. El tema de la ciberseguridad la pagas antes o después. Lamentablemente después es más caro y es más complicado. Y nosotros siempre buscamos que sea muchísimo antes, en una manera preventiva, de conciencia, de entendimiento de tu proceso de negocio y de un apoyo a ese proceso de tu negocio. Entonces, siempre es interesante ver que en todas las empresas que estén adoptando la tecnología como un medio de operación, son susceptibles a tener un incidente de ciberseguridad. Esto no quiere decir que no lo hagas así porque la tecnología te va a ayudar mucho a ser más eficiente y a ser más eficaz en tu negocio y te va a acelerar el crecimiento enorme, no le tengamos miedo, pero sí tomamos en cuenta que mientras más procesos estemos integrando, más susceptibles somos a un impacto tecnológico que pueda generar una disrupción a mi negocio. Entonces, yo creo que todas se estaban moviendo mucho. Antes lo veíamos más a lo mejor en las de telecomunicaciones o en el sistema financiero. Ellos siempre han estado preocupados porque el dinero ya se volvió más digital. Yo creo que esas industrias están muy focalizadas, pero ya ahorita es una explosión. Hay muchísimas industrias en donde pudieran estarse viendo impactados porque ya la transformación tecnológica es una realidad. Nos está ayudando muchísimo la tecnología a hacer muchas cosas que antes no hacíamos, pero eso va a tener que tener sus características de identificar por dónde pudiéramos tener algún incidente de ciberseguridad. Israel, finalmente, ¿qué recomendación le harías a las empresas de todos estos niveles, tanto el corporativo como la pyme, como la startup, pues para prevenir precisamente esta situación? Yo creo que es muy importante acercarse a los expertos, darse cuenta de que a veces no podemos hacer todo de todos, a veces queremos integrar muchas cosas al interior de las organizaciones, pero hay entidades expertas como nosotros que les podemos ayudar a atender esa necesidad muy clara. Hay una brecha importante entre profesionales actuales en el mercado laboral y lo que pudiéramos estar entregando, entonces la verdad es que podemos ayudar bastante en ese sentido. Y es no tener miedo, yo creería que no es tener miedo de no hacer el proceso tecnológico y acercarse con expertos que les puedan ayudar a entender que el negocio no es nada más gastar y gastar, sino que es apoyarse a desarrollar una mejor forma de hacer lo que estás haciendo, pero de forma segura.
segura y bueno, pues con esta transformación digital que ya mencionamos desde un inicio que pues ahora sí que es porque tiene que ser y pues agilizar todos los procesos. Israel Gutiérrez, Country Manager y Director de Operaciones de A3E, muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global. No, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Israel. Manuel, pues regresamos contigo. Un fuerte abrazo.